al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Esta es su primera entrevista en Caracol después de su victoria de la semana anterior. Quiero comenzar saludándole y, por supuesto, felicitándole ante la victoria que obtuvo y esa histórica votación. Doctor de la Espriella, bienvenido. Abogado, felicitaciones. Julio, muchas gracias. Es un placer estar aquí en Caracol. Un saludo especial para toda la mesa de trabajo y para la gran audiencia de Caracol Radio. Imagínense que lo están escuchando en La Voz del Petróleo a esta hora, 1540 FM, 96.7 en Cimitarra, las voces rovirenses, muchas emisoras alrededor de donde está el corazón de Ecopetrol, que es en el departamento de Santander. Y aquí Espinosa ha documentado una cantidad de temas sobre la dirección actual de Ecopetrol. Yo quiero que comencemos esta entrevista por lo que ha sido pues la caja del país, ¿no? La columna vertebral de nuestra economía, una empresa que siempre ha estado líder de lejos. Hoy tiene mayor valor, doctor de la Espriella, Nutresa que Ecopetrol. Es decir, es increíble a qué horas Ecopetrol se apagó y seguimos en la mitad del escándalo del señor Roa. Pero yo creo que usted le hable a la gente que le preocupa el futuro de Ecopetrol, una negociación sindical muy complicada, pero sobre todo algo que si usted ganara las elecciones se va a encontrar, y es que el presidente Petro le va a dejar montada la junta de Ecopetrol. Usted va a respetar la independencia de Ecopetrol, pero si la junta está montada por el actual presidente, que tiene una visión diferente del futuro energético de Colombia, ¿usted cómo piensa manejar ese problema? Julio, lo primero que hay que decir es que lo que han hecho con Ecopetrol es un gran daño. Han llevado a la empresa más importante del Estado colombiano a unos niveles nunca antes vistos. Por ejemplo, por allá en el año 2022 tuvieron una ganancia de 39 billones, hoy cayeron a 9 billones. Toda la corrupción que ha permeado a Ecopetrol ha destruido sus finanzas. Lo primero que hay que señalar es que el señor Roa y toda su banda tienen que responder por ese latrocinio contra Ecopetrol. Eso no puede quedar en la impunidad. Eso hay que hacerlo. Y Colombia no puede mirar hacia adelante si nosotros no hacemos que quienes se han robado al Estado colombiano paguen por esos crímenes. A Ecopetrol hay que devolverle un gobierno corporativo, hay que regresarle a los técnicos, hay que sacar a los politiqueros y hay que llevarla a que sea nuevamente la empresa más importante del Estado colombiano. Doctor de la Espriella, una posibilidad es que, como el gobierno quiere, y lo ha manifestado el presidente Petro públicamente, cuando se termine la licencia del señor Roa, él vuelva a la compañía. Hace 4 años, el presidente Petro, cuando llegó a la presidencia y cuando hizo su inauguración el 7 de agosto, se encontró con el doctor Felipe Bayón como presidente, y el doctor Bayón se mantuvo en ese cargo unos meses mientras se hacía una transición. Hipotéticamente, si usted asume la presidencia el 7 de agosto y el señor Roa está de nuevo en la presidencia de Ecopetrol, ¿usted qué haría? No hay ninguna posibilidad que yo acepte eso. A un ladrón como Roa no lo quiero en Ecopetrol, bajo ninguna circunstancia. Pero les quiero decir algo. Yo creo que la justicia incluso puede que actúe antes de que yo llegue y tengan a buen recaudo a ese sujeto que tanto daño le ha hecho a la empresa más importante de Colombia. Eso no lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia. Otra cosa que se discutió el fin de semana, candidato, seguramente usted lo vio, es un video de su candidato a la vicepresidencia, del doctor José Manuel Restrepo, que decía que era posible hacer el fracking y al mismo tiempo proteger
el medio ambiente. En Colombia se detuvieron, un poco por orden del gobierno y por voluntad del gobierno, los proyectos piloto de fracking en el Magdalena Medio. Y para algunos ambientalistas, ustedes ya han dicho, a pesar de que creo que eso no está tan claro, que quieren hacer fracking donde se pueda, pase lo que pase y pasando por encima de lo que sea. Alguna gente ha especulado en redes sobre si ustedes están pensando en hacer fracking, por ejemplo, en páramos o en zonas reservadas ambientalmente de Colombia. ¿Cuál es realmente la posición que tienen sobre eso? ¿Y de verdad es posible hacerlo responsablemente con el ambiente? Por encima de lo que sea, nunca se ha señalado eso. Ni José Manuel, ni yo. José Manuel y yo somos hombres de leyes que respetamos el Estado de Derecho. No se hará nada, absolutamente nada, por fuera de la norma ambiental. Y en eso quiero ser muy enfático. Bajo ninguna circunstancia vamos a intervenir páramos ni lugares protegidos. No vamos a desconocer decisiones judiciales y tampoco vamos a inobservar la ley ambiental. Lo que hemos dicho es que si nosotros queremos recuperar las finanzas de Ecopetrol y queremos recuperar las finanzas de Colombia, la economía colombiana, tenemos que activar el motor más importante de la economía, que es el sector mineroenergético y de hidrocarburos. Es imposible pensar en cerrar el hueco fiscal, incluso en crecer, si no activamos ese primer motor de la economía colombiana. Y eso tiene que hacerse de manera responsable con el medio ambiente. Y hemos dicho que para aumentar esa producción de 700,000 barriles que hoy tiene Ecopetrol a 1.300.000, pues hay que implementar el fracking. Y el fracking, mucho se dice sobre el fracking, pero poca gente sabe qué es en realidad un fracking o qué es el fracking. En realidad es una obra civil. Si usted hace un edificio o hace un puente o hace una casa con los cimientos adecuados y de la forma adecuada, pues esa casa, ese puente, esa construcción no se cae. Nosotros estamos convencidos de que un fracking responsable no afecta bajo ninguna circunstancia el medio ambiente, porque, insisto, es una obra civil. Después de la tecnología militar, la tecnología más precisa y de mejores resultados es la tecnología de petróleo. Si ese fracking se hace con la empresa adecuada, nunca va a haber afectación, porque, insisto, es una obra civil que si se hace correctamente no tiene por qué afectar el ecosistema, el medio ambiente. Quiero ser enfático. Todo eso que usted ha señalado y que se ha dicho por ahí obedece a una campaña negra de desinformación. Una campaña que busca presentar a esta opción democrática como una candidatura que desconoce las normas ambientales y que a toda costa va a hacer explotación. No. Primero que todo, el respeto por la norma, el respeto por las decisiones de los jueces y, por supuesto, la necesidad de regresarle esa grandeza a Ecopetrol es imposible si no hacemos más explotación. Y eso hay que hacerlo de la manera más responsable, quiero insistir en eso. Y ese es el compromiso que tenemos José Manuel y yo. Hacer lo que haya que hacer en el marco de la ley, bajo el Estado de Derecho, como corresponde en una democracia. Marcela, sé que vamos a tratar temas económicos, que es lo que le interesa al país escuchar. Sí. ¿Qué haría Abelardo de la Espriella, presidente, con el problema de todos los días de ese bolsillo de los colombianos en donde no alcanza, no se llega al final de mes? Sobre su siguiente pregunta, que me parece muy importante, porque va de la mano de un escenario de desempleo, debo advertir que tengo entendido, Marcela, que estos anuncios que ha hecho el candidato de la Espriella con recortes de instituciones que cuestan muchísimo dinero y que han sido focos de burocracia, tiene que ver con un papel que elaboró un economista de nombre Daniel Reisbach. No sé si
el candidato está tomando toda la sugerencia de ese papel que tuve el placer de conocerlo, Julio, porque es un papel, sí, candidato. Julio, permíteme, porque esa es otra noticia falsa que han sacado. El senador Ariel Ávila y otro grupo de personas que apoyan a Cepeda han señalado que vamos a recortar una cantidad de entidades y eso no se ha decidido. Hay un documento en el que usted señala, en donde es un estudio y una sugerencia, eso no se ha decidido. Entonces yo sí le pido a los oyentes que tengan la claridad de que aquí hay una campaña negra en contra mía y de José Manuel para presentarnos de una manera completamente distinta y hasta irresponsable, porque hablar de una cantidad de liquidaciones de entidades sin que conozcamos la realidad financiera de las mismas, porque es que nosotros tenemos que llegar a hacer una auditoría para tomar decisiones. Eso es francamente inaceptable y obedece a una campaña negra, Julio. En eso quiero dejar claridad. Todo lo que hemos dicho en la campaña está documentado en la página de nuestro movimiento popular, Defensores de la Patria. Lo que se diga por fuera de eso no es más que especulación. Por supuesto, hemos recibido sugerencias de muchas personas, de economistas, y todo eso se está revisando. Pero no se puede tomar una decisión de fondo sin que podamos revisar la realidad económica y financiera de cada una de las instituciones del Estado. Así de sencillo, y para eso necesitamos llegar al gobierno y hacer la auditoría que corresponde para ese particular. Claro, esto frente a lo que usted nos dice no va a hacer, pero hablemos de en materia de recorte del Estado, una vez usted llegue a hacer esa evaluación, a revisar en qué estado están distintas entidades, lo que sí está claro es que usted sí va a aplicar esa política que, perdón, que tuvo también Milei en Argentina a la llegada al poder de recorte de las que están sobrando. Usted ha hablado, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad, que considera que es pura burocracia. Claro, porque como está, ¿con quién tengo el gusto, perdón? Marcela Puentes. A ver, Marcela, como está planteado el gasto del Estado colombiano, es inviable financieramente. Que los de siempre no le hayan dicho eso al país, no significa que una persona independiente como yo no deba decirlo. A mí no me van a elegir los colombianos para echarles mentiras, como siempre han hecho los políticos de siempre. Tal cual está planteado, el gasto es inviable financieramente. Y entonces hay que hacer una reducción en la burocracia que además está duplicada. Hay que eliminar entidades con funciones superpuestas. Hay que disminuir los gastos de funcionamiento. Por ejemplo, los que no son prioritarios, los vehículos, los viáticos, las consultorías innecesarias. Hay que fusionar instituciones que tienen hoy competencias similares. Hay que digitalizar trámites para reducir costos administrativos. Hay que fortalecer la lucha contra la corrupción. Eso es muy importante para que la plata no se pierda. Hay que reducir los gastos protocolarios y los privilegios de altos funcionarios. Eso hay que revisarlo todo. Y tenemos que ser responsables con Colombia. Como está planteado el gasto, no es viable financieramente. Y siempre se queda debiendo en pago de deuda y en pago de funcionamiento. Ahora, yo les digo a ustedes lo siguiente. Hay que recoger algo que está sobre la mesa. ¿Qué tenemos sobre la mesa hoy? 110, 120 billones de pesos en exenciones tributarias. Tenemos 80, 90 billones de pesos en corrupción. Tenemos 110 billones de pesos en evasión de impuestos. Y tenemos otro tanto en gastos innecesarios. Si nosotros recogemos eso que está en la mesa, podemos hacer muchísimas cosas e invertir en un sinnúmero de programas sociales. De tal suerte que lo responsable para una fórmula como la de José Manuel y la mía, que no hace parte de la política tradicional, que va a llegar con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano a la presidencia, al gobierno,
pues tiene que decir y hacer lo que los políticos de siempre no dicen. Y es importante que el país lo sepa. Como está planteado financieramente el gasto del Estado, es inviable y nos vamos a reventar. Por tanto, hay que corregirlo, pero eso hay que hacerlo con responsabilidad. Sí. Y la gente que tenga que salir, pues no la vamos a dejar tirada en la calle. Hay que indemnizarlos para que puedan emprender. Y hay que hablar con el sector privado para que a muchos de ellos los enganche y se los lleve al sector privado. Porque no es culpa de esos funcionarios, no es culpa de esos contratistas, es culpa de una visión politiquera y burocrática de la realidad económica que tenemos nosotros, como independientes que somos, José Manuel y yo, corregir para que el Estado no se reviente financieramente, Sí. más de lo que está. Candidato, circuló también durante estas últimas horas un fragmento de un video suyo en el que usted dice o habla de la posibilidad de dolarizar la economía. El video completo incluye algo que ese video que se hizo viral no muestra, y es que usted dice, pero ese camino es muy complicado, yo lo que propongo es que los colombianos puedan tener cuentas en dólares Ahí está la para respuesta, protegerse. Espinosa. ¿Usted me puede explicar cómo es lo de la dolarización para que quede claro del todo? Espinosa, pero ya usted ha dicho que ha quedado claro. Cogieron un pedazo, un fragmento del video y lo descontextualizaron. El video completo lo que dice, a mí me gustaría la dolarización. Ese es un recorrido muy complejo, ni siquiera alcanzan los 4 años de periodo. ¿Por qué? Porque es una moneda fuerte, elemental. Como no hay tiempo para eso, y dejo claro que no pretendo dolarizar la economía, porque yo soy realista. Es un proceso muy complejo y muy largo, y no lo dejaría yo a medio camino teniendo en cuenta que lo que tendré son 4 años de periodo, porque yo no voy a modificar la Constitución para reelegirme. Y eso no tengo que firmarlo en mármol, porque yo soy un hombre de palabra. Yo no vengo de la política tradicional. Yo soy un emprendedor. Los políticos prometen, los emprendedores nos comprometemos y tenemos palabra. Yo no me voy a reelegir, entonces le dije, como es un proceso tan complejo y tan largo, descartémoslo. Más bien pensemos en la posibilidad de que en Colombia la gente pueda tener cuentas en dólares para protegerse de la inflación. Ahí está en el video. Eso es claro. No necesita mayor explicación. Doctor Abelardo, con la reforma pensional aprobada ya y que está en vilo pues por la evaluación que está haciendo la Corte Constitucional, ¿usted la mantiene, la tumba o la cambia? ¿Con quién tengo el gusto? Juan Diego Elvira, doctor Abelardo. Hola Juan Diego, encantado de Muy buenos saludarlos. días. Juan Diego, no. Lo que propongo yo es presentar un nuevo proyecto. Pero antes de decirles en qué consiste el proyecto, lo más importante es lograr un blindaje constitucional para que el ahorro de los colombianos no pueda ser tocado por ningún gobierno, ni por el mío, ni por ningún gobierno. Que no ocurra lo que está pasando con el gobierno Petro. Eso es fundamental, blindar el ahorro de los colombianos. ¿Qué vamos a proponer nosotros? Bueno, un proyecto de ley que modifique la ley 2381 para garantizarle mayor libertad de elección a las personas en el sistema pensional colombiano. ¿Qué es lo que establecería ese proyecto como primera medida? El acceso al pilar semicontributivo, para que sea completamente opcional. Las personas que no cumplan los requisitos para pensionarse en el pilar contributivo podrán elegir entre si reciben la devolución de sus aportes o acogerse voluntariamente a una renta vitalicia. Y en segundo lugar, lo que busca el proyecto es que introduce la libertad para que la gente pueda elegir en la cotización de ese pilar contributivo o al régimen público, que es hasta, creo, 2 y pico salarios mínimos, o que los afiliados puedan decidir si cotizan todo su ingreso en un fondo privado. Por supuesto que vamos a presentar ese proyecto y por supuesto que vamos a proteger el ahorro de los colombianos, Juan Diego.
Candidato, usted escogió un vicepresidente que es un gran economista, es un profesor, fue ministro de Hacienda, de Comercio, pero al mismo tiempo usted nos ha contado que su vicepresidente va a cubrir otros frentes, por ejemplo, los temas internacionales a donde usted no piensa viajar. Usted se va a quedar en Colombia y va a tratar de gobernar cada mes un departamento distinto para escuchar los problemas de la gente. O sea que el doctor Restrepo va a estar de trabajo fuerte, sobre todo en esas preocupaciones económicas que él también domina. Y ha caído bien ese nombramiento por la manera ponderada como él responde a las preocupaciones. Pero fíjese usted, ya nos está hablando de un proyecto de ley y eso requiere pues de un tratamiento político en el Congreso en donde el doctor Restrepo pues será protagonista. Fíjese usted que ya conocemos el equipo económico del candidato Cepeda. Usted de pronto se va a reservar ahorita hablarnos de equipo económico, pero no sé. Espinosa, para ver si el doctor Abelardo se anima a contarnos un poquito de qué perfiles ha pensado para su equipo económico, además del doctor Restrepo. ¿Quiénes serán los del equipo económico de Iván Cepeda? Tenemos estos nombres confirmados, Julio. Primero, no es una sorpresa, Clara López, la senadora, secretaria de gobierno de la alcaldía, candidata a la presidencia, la conocen creo que todos los oyentes. Jairo Villabona, exdirector de la DIAN de este gobierno hasta enero pasado. Darío Restrepo, Mario Valencia, Simón Gómez, que habló con nosotros hace poco, Flor Ester Salazar, María Mercedes Maldonado, Paula Díaz, Diego Carrera. Y probablemente, Julio, hay un nombre más de una persona que es funcionaria pública actualmente y que no está mencionada en esta lista, pero que se sumaría a ese equipo económico del candidato Cepeda. Doctor Abelardo, ¿quiénes serán los suyos? Julio, lo primero que quiero decirles es que me voy a rodear de los mejores, tal cual lo hice con José Manuel Restrepo. Yo a José Manuel lo había visto 2 veces en mi vida. No éramos amigos, hoy lo somos, muy cercanos hoy. Yo no lo escogí por moda, por cálculo político. Lo escogí con un alto sentido de responsabilidad por el país. Las personas que están votando por el señor Cepeda, lo cual es válido en democracia, les quiero dejar esta reflexión. La primera función de un vicepresidente, que es la función constitucional, es reemplazar al presidente en caso de faltas temporales o absolutas. En mi caso, José Manuel tendrá muchísimas funciones, porque es un hombre brillante, es un patriota y es un colombiano excepcional. Pero si algo me pasa, Dios no lo quiera, él asumiría la presidencia de la República. Yo estaría muy tranquilo, porque es un hombre, como lo dije, absolutamente excepcional desde el punto de vista personal y profesional. El planteamiento que le dejo yo a los votantes del señor Cepeda, que insisto, tienen derecho a hacerlo porque esa es la democracia. ¿Ustedes quedarían tranquilos si asume la candidata a la vicepresidencia del señor Cepeda en caso de que éste falte? ¿Le dejaríamos la seguridad, la economía y el porvenir de nuestro país a la fórmula del señor Cepeda? Uno tiene que ser muy responsable con esto, Julio. Y en mi gobierno, José Manuel será el hombre más importante. Será el Marco Rubio de la era del tigre. Estará en todos los temas internacionales, en los temas económicos, en los temas de educación y en los asuntos más trascendentales del Estado colombiano. Porque, insisto, es un ser humano excepcional y es un profesional excelso, de las mejores condiciones, de los mejores resultados y con una visión de país que compartimos íntegramente, al igual que esos principios y valores fundacionales que ambos defendemos y que representan el alma de la colombianidad. José Manuel será el mejor vicepresidente de la historia de Colombia y será un funcionario absolutamente extraordinario. Yo, como tú lo dijiste, Julio, no voy a salir de Colombia en 4 años. Voy a cumplir esa promesa. Voy a despachar cada semana desde un departamento distinto, desde cada uno de los 32 departamentos de la patria, con lista en mano, haciendo microgerencia para resolver los temas que hay que resolver. Y fíjate,
Hablábamos hace unos minutos del recorte del Estado. Parte del recorte de ese Estado implica salir de entidades del orden nacional y asignarle a los departamentos y a los municipios esas funciones. E irme a esos territorios a despachar desde allá con lista en mano. Y a ejecutar el presupuesto con alcaldes y gobernadores, no desde Bogotá. Ahora bien, con un seguimiento detallado de cómo se invierte esa plata. En la era del tigre no vamos a permitir que nadie robe, porque es tan ladrón el que roba como el que deja de robar. Y vamos a estar encima de eso, con total atención y dedicación, para que en los territorios, en los departamentos, en la provincia, se hagan las inversiones como corresponde. Y a ver si le van a decir mentiras o le van a echar cuentos al presidente de la República, que va a estar encima de la ejecución de esos contratos. Solamente así, descentralizando el poder y llevándolo a los departamentos, es que podemos hacer de las regiones lugares, territorios viables, porque no se puede administrar desde Bogotá un país de regiones. Y eso lo vamos a corregir y lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Ya está probado que se puede hacer diplomacia sin estar viajando. Yo hablé con el presidente del Ecuador en una videoconferencia y logré que se levantaran los aranceles desde el Ecuador. He tenido conversaciones con presidentes de otros países telefónicamente por videoconferencia. No se requiere ese turismo presidencial, ese viajeteo llevando gente, gastando plata que no hay. Se puede hacer de esa forma y cuando haya una reunión importante que deba hacerse de manera personal, José Manuel será el funcionario encargado por mi gobierno para esos menesteres, de tal suerte que este es un cambio de orden en todo sentido, en las relaciones internacionales, en la diplomacia y por supuesto en ejercicio del poder y descentralización del mismo desde las regiones, para las regiones y por las regiones, Julio. Candidato, entonces, como dicen en Barranquilla, ¿no nos va a votar 3 nombres para ministro de Hacienda? 3. No, ni bobo que fuera, chiveándome con ustedes, Julio. Ya en su momento lo informaré y podrán ustedes dar la noticia respectiva. Pero a mí me parece que el que anda nombrando gente antes de ganar no quiere ganar. Aquí lo primero es ganar y ganar holgadamente para que no haya excusa en cuanto a ese triunfo. Mi idea es que podamos ganar por más de 2 millones de votos con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano. Y en su momento informaré, por supuesto, quiénes serán los miembros del equipo, pero quiero hacer la siguiente salvedad. Miren, Dios me dio un poco de inteligencia, algo de discernimiento, como para entender que tengo que rodearme de gente mejor que yo. Y es eso lo que vamos a hacer con José Manuel. Un gabinete excepcional, de los mejores, gente libre, sin compromisos, sin presiones, que no sea susceptible a las presiones de nadie para que hagan lo que corresponde en beneficio del pueblo colombiano. Yo soy un candidato, Julio, independiente en lo político. Yo no tengo jefes políticos. Mi único jefe es el pueblo colombiano. Soy un candidato independiente en lo económico. Esta candidatura no ha sido patrocinada por los grandes grupos económicos y de poder. Soy un hombre de provincia, soy un hijo del Caribe que ha llegado a descentralizar el poder. Y me estoy rodeando de los mejores y además de eso tengo el carácter para hacer lo que Colombia necesita que se haga en sus horas más oscuras. Por eso invito a los oyentes a que reflexionen. Yo no soy el mejor candidato. No hay candidato perfecto. Esa es la verdad. El único perfecto es Dios. Pero soy el presidente que requiere Colombia con independencia política, independencia económica, con el carácter, con la visión empresarial. Porque es que miren, el señor Cepeda también es de los de siempre. Lleva 14, 16, 12 años en el Congreso de la República viviendo de la teta del Estado. Nunca ha administrado ni siquiera un parqueadero. No sabe lo que es generar riqueza. No sabe lo que es crear un puesto de trabajo. No sabe lo que es montar una compañía y padecer con toda esta regulación, con todos estos impuestos, lo que es hacer empresa en Colombia.
Hombre, la empresa más importante del país es el Estado colombiano y no puede ser manejada por gente que nunca ha generado riqueza, que siempre ha vivido de la teta del Estado y que no sabe lo que es pagar una nómina. Candidato, le están escuchando en Radio Catatumbo, le están escuchando en este momento en Caracol Sevilla, le están escuchando en Platina Estéreo, en Condoto, y le podría dar más nombres de apartados rincones de nuestra geografía donde le están escuchando, en Maguar Estéreo, que es Caracol Mocoa, en Puerto Leguízamo, pero le están escuchando en el Guaviare, en Calamar, desde Guaviare Estéreo, en San José del Guaviare, en Caracol Guaviare. ¿Por qué le hablo del Guaviare? Allá hay 2 policías y 2 funcionarios de la Fiscalía secuestrados por un grupo irregular que quiere hacerles un juicio. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Y esto se lo podría repetir a usted de muchos puntos de la geografía, como lo hicimos en Puerto Leguízamo, en donde la gente entiende que la autoridad son los grupos al margen de la ley. ¿Usted cómo va a acabar con eso? Julio, has mencionado algo muy importante porque fíjate, en esos sitios en donde el narcoterrorismo manda, allá los números no mienten. Por ejemplo, la votación atípica en Cauca, en Nariño, en Chocó, en el Guaviare, fue más del 70% a favor de Cepeda, en 100 y pico de municipios que están bajo el control de grupos narcoterroristas. 100 de esos municipios, Julio, están en la lista de alertas de la Defensoría del Pueblo. Aquí ha surgido un nuevo fenómeno, es la narcopolítica. Ahí se está presionando a la gente a punta de fusil y eso no obedece a una situación fortuita. El régimen de Gustavo Petro desmoralizó y desfinanció a la fuerza pública para empoderar a sus aliados del crimen, del narcoterrorismo, y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Por eso ha surgido la narcopolítica, por eso presionan a la gente a punta de fusil, y por eso el señor Cepeda sacó la votación que sacó en esas zonas rojas. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Regresar las cosas a su orden, a lo que deben ser los bandidos perseguidos por la fuerza pública o a buen recaudo de la justicia y la gente trabajadora con libertad para votar y decidir su futuro. Es eso precisamente lo que vamos a hacer en la era del tigre. Esto en un gobierno de Cepeda sería mucho peor, porque esa gente quiere favorecer a Cepeda. Todo el crimen organizado está apoyando a Cepeda, porque saben que con ello, con Cepeda, tendrán falsos procesos de paz, tendrán gabelas, tendrán toda suerte de posibilidades de seguir en la impunidad. Conmigo hay 2 opciones: sometimiento o caer bajo las leyes y las armas de la República. No hay de otra, Julio. Y eso es precisamente lo que hay que corregir. Por eso digo yo que estamos frente al fenómeno de la narcopolítica. Grupos narcoterroristas presionando para que se vote por el señor Cepeda. ¿Cómo lo hicieron? Para que se votara en las parlamentarias por la lista del pacto histórico. Doctor de la Espriella, usted promete recuperar la seguridad en 90 días, con decretos. Yo no he prometido eso, Juan Diego. Esa es otra noticia falsa. Lo que he dicho yo es que tengo un plan de choque para que en 90 días demos con la captura o se les pueda dar de baja a 10 cabecillas importantes del narcoterrorismo y del crimen organizado. Yo no he dicho que voy a arreglar el problema de seguridad en 90 días. Esa es otra noticia falsa. Es un plan de choque para dar captura a 10 bandidos de alto perfil y para empezar a retomar los territorios como corresponde. Sí, se lo preguntaba, doctor de la Espriella, pues porque
ese fue objeto de un debate reciente y se lo preguntaron al actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre ese plan de choque. Pero estoy diciendo que lo que dice el señor Sánchez, que vive desubicado y que es un ministro de Defensa de pacotilla, es que yo iba a resolver el tema de la inseguridad en Colombia en 90 días. Falso. Es un plan de choque que tiene como objetivo lo que ya le he señalado. Imposible recuperar la seguridad de un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con 32 departamentos, 3 cordilleras, las guerrillas narcoterroristas más antiguas del mundo y todos los problemas habidos y por haber, como la minería ilegal, como la extorsión, como el hurto, el secuestro en 90 días. Eso es un imposible. Esa es otra mentira más amplificada por ese ministro de pacotilla de defensa que tiene Colombia, que gracias a Dios sale dentro de poco. Quiero cambiarle de tema, candidato, y que hablemos de la oposición, porque usted dijo una frase que ya ha tratado de explicar, pero en todo caso ha generado controversia y en distintas entrevistas a integrantes del pacto histórico aquí en estos micrófonos han dicho que les preocupa lo que va a pasar con la oposición si usted gana la presidencia. Usted habló de destripar a la izquierda y lo que dicen los integrantes de la coalición de gobierno es que usted, si gana, se va a dedicar a perseguir y casi que a aniquilar a esa oposición. ¿Qué responde? Yo no he escuchado aquí en la W, ojalá lo hayan dicho, pero no lo he escuchado porque no me han pasado la nota, que se haya dicho nada sobre las amenazas de muerte que pesan sobre mí todo el tiempo, incluyendo la amenaza de muerte de la pareja de una de las hermanas Pizarro, que dijo que a mí había que desaparecerme. Sin embargo, noto que usted está muy preocupada por un vocablo que utilicé y que expliqué en su cuarta acepción. De no, todas es que maneras, no es que yo esté interesada, candidato, es una pregunta y pero no déjeme la lleve aclarar, a un terreno en el que no la estoy poniendo. déjeme aclarar porque es importante que la audiencia entienda esto. Ya yo he explicado sobradamente el término destripar, pero si a alguien no le gustó, pido excusas por eso, lo retiro. Pero cuando me refería a ese término y ustedes cogen la entrevista completa, dije, y lo que quería decir era que había que acabar con ese relato de la izquierda. Y señalé puntualmente, en el marco de la Constitución y la ley. Los invito a que escuchen la entrevista completa. Eso fue en la FM. Entonces, Sí. eso se ha explicado clarísimamente. Y se ha sabido también de muchas amenazas de muerte en mi contra y yo no veo a los medios escandalizados por eso. Pero bueno, digamos que eso es paisaje ya. Con respecto a su pregunta, la respuesta es muy concreta. No importa si eres de oposición o no, si estás en el marco de la ley, tendrás todo el respaldo, el apoyo y la protección del gobierno. No importa si eres de la oposición o no, o si eres negro, blanco, indio, si estás por fuera de la ley, seas quien sea, te va a caer todo el peso de la ley. La oposición tendrá garantías. Y si ellos actúan en el marco de la ley, tendrán todo el respaldo para ello. Si ellos pretenden incendiar el país, destruir la infraestructura, atacar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, desafiar y hacerle daño a la fuerza pública, recibirán todo el peso de la mano de hierro del gobierno de Tigre. Candidato Abelardo, le pregunto desde Washington, ¿qué piensa usted de ver al subsecretario de Estado Christopher Landau hablando de revocar visas a quienes compren votos? Y esto en respuesta a una petición suya al gobierno de los Estados Unidos. Se está fraguando una compra masiva de votos, nunca antes vista en Colombia. Se entregaron a dedo por parte del gobierno miles de millones de pesos en contratación preelectoral, a través de contratos con Ecopetrol, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el DANE, RTBC, para aceitar la compra de votos en el Caribe. Miles de millones de pesos.
¿Qué pasa con la justicia colombiana? ¿Qué pasa con los órganos de control? Absolutamente nada. Si la justicia colombiana no está operando, no teníamos otra opción distinta a apelar a un gobierno que históricamente ha sido amigo de Colombia. Por tanto, presenté esa solicitud ante el Departamento de Estado. No solamente para que se incluya a los compradores de voto, para que se les quite la visa a ellos y a sus familias, sino además para que se les incluya en la lista Clinton, en OFAC. Y créanme que si han podido jugar con la justicia colombiana y si hay complicidades desde los órganos de control con ellos, eso no va a ocurrir con el gobierno americano, que está muy atento a lo que está pasando en Colombia. Y yo le agradezco mucho que nos miren, que nos ayuden y que nos apoyen en una circunstancia supremamente compleja, porque hay mucho dinero comprando votos en el Caribe colombiano y eso no se puede permitir. Y yo, como aspirante a la presidencia, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que se afecte la voluntad popular y que se envenene la democracia comprando votos en el Caribe. No lo voy a permitir y voy a hacer uso de esas herramientas internacionales que al final del día garantizan la transparencia de las elecciones y el respeto por la democracia en nuestro país. Candidato, precisamente sobre ese apoyo público que le dio el presidente Donald Trump a usted, yo quiero preguntarle sobre Venezuela. Hoy vemos que la administración Trump mantiene relaciones directas con Delcy Rodríguez y parecen apostar por trabajar con ese gobierno. ¿Usted va a apoyar esa estrategia hacia el tema de Venezuela? Lo de Venezuela es fantástico para Colombia. El mejor plan de desarrollo es que empecemos nosotros a proveerle a Venezuela todos los bienes y servicios que ellos no pueden producir y tener por cuenta de la destrucción que generó el chavismo en la economía y en los medios de producción. Ese comercio binacional puede convertir a Venezuela en el primer socio comercial de Colombia. Yo aspiro a que la democracia total llegue cuanto antes a Venezuela y que María Corina sea la próxima presidenta del hermano país. Mientras eso ocurre, vamos a tener toda la relación con Venezuela a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Candidato, usted ha anunciado que va a restablecer las relaciones con Israel, pero más allá de la consideración diplomática de tener relaciones con todos los países del planeta, ¿esto también representa o significa que usted respalda o considera que lo que ha pasado con Gaza, lo que está pasando con el Líbano, es algo aceptable? Yo no intervengo en asuntos propios de otros países. Lo que le puedo señalar claramente es que vamos a retomar la relación con Israel, que es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Vamos a hacerlo y vamos a llevar la Embajada de Colombia a Jerusalén. Esta guerra, que no solamente es política, también es espiritual, y el pueblo de Israel cumple una función determinante en esa batalla que estamos por dar y que estamos dando. De tal suerte que Israel es un aliado fundamental, estratégico para Colombia, y esas relaciones serán retomadas con mayor fuerza y con más compromiso a partir del 7 de agosto. Señor candidato, el presidente viaja a la Asamblea General de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad que preside Colombia a Nueva York. Viaja además con una serie de restricciones impuestas por el Departamento de Estado. Pero al pisar los Estados Unidos, un periodista del New York Times seguramente le va a preguntar por las elecciones en Colombia. ¿Qué explicación se da a usted que a estas alturas, que el propio candidato Cepeda reconoció el resultado, el presidente de la República siga sin reconocer el resultado de las elecciones en nuestro país? Julio, eso no tiene ningún objetivo distinto a desconocer el resultado final de las elecciones. Miren cómo salió raudo y veloz el señor Petro ayer a reconocer un triunfo en Perú que todavía no ha sido decretado por la autoridad electoral. Mientras que aquí en Colombia se ha negado a reconocer mi triunfo en primera vuelta, que fue contundente.
más de 10.367.000 votos, por lo cual estoy muy agradecido y honrado con el pueblo colombiano. Pero esa es la estrategia de Petro, no reconocer las elecciones. El señor Cepeda hasta ayer reconoció ese triunfo. Están jugando al policía malo y al policía bueno. Y es porque saben que están derrotados, porque saben que Cepeda tocó techo, que las posibilidades del tigre aumentan cada día más y están allanando el camino precisamente para desconocer el resultado final. Y de manera concomitante con esa situación, están llamando a la primera línea y a las hordas de desadaptados que le siguen a incendiar las calles. Ya hemos visto lo que está pasando en la Universidad del Valle, hemos visto algunas escaramuzas en Bogotá y otras ciudades, y están preparando lo que siempre han hecho, la combinación de todas las formas de lucha. Por una parte, azuzar a sus seguidores, y por otra, desconocer los resultados electorales. Y eso no se puede permitir. Y eso ha sido secundado por Cepeda. Eso no es democrático, eso no es serio, eso no es institucional. Nosotros con Cepeda nos enfrentamos al desastre para Colombia, que es lo que proponen él y Petro. Conmigo y con José Manuel, tal cual lo plantearon nuestros padres fundadores. Como dijo el libertador Simón Bolívar, libertad y orden. Y el general Santander señaló, imperio de la ley. En esas tres frases se resume el gobierno y la visión que tenemos José Manuel y yo para el país. Candidato, pero fíjese sobre esto que usted acaba de decir. En Bolivia, Rodrigo Paz lo está enfrentando. Lleva más de un mes, de hecho, enfrentándolo. Y es que él ganó las elecciones en noviembre. Al poco tiempo de llegar, propuso una ley para la austeridad. Salieron a las protestas primero desde las zonas campesinas y luego se han tomado las ciudades y ya lleva un mes paralizado ese país, con desabastecimiento, en fin, con una cantidad de problemas. Si a usted le pasara eso, ¿cómo lo manejaría? Teniendo en cuenta que usted aquí lo está anunciando prácticamente. Pues, ¿con quién tengo el gusto, Juan Pablo? Sí, señor. Juan Pablo, renunciar a la acción coercitiva del Estado por una amenaza de esas no es lo que corresponde. Bajo ese panorama que planteas, mucha gente podría pensar entonces, no, bueno, vamos a votar por Cepeda para que no paralicen el país y para que no pase nada. No, esa no es la solución. La solución es enfrentar cualquier levantamiento por fuera de la Constitución con la fuerza del Estado. Y yo no lo voy a dudar un segundo. Conmigo tienen el ejército en la calle al minuto, sin contemplación, si eso es lo que pretenden. Ahora bien, la gente ha perdido el miedo, Juan Pablo. La vez pasada una minoría arrodilló a una mayoría. ¿A qué invito yo a los colombianos? A que no nos dejemos arrodillar de estos terroristas urbanos que pretenden subvertir el orden legal y constitucional. Hay que salir y hay que defender a nuestras ciudades y pueblos. Y al ejército y a la policía lo propio, para que hagan su trabajo bajo la consigna de que serán defendidos por un gobierno que respeta y que protegerá siempre a la fuerza pública. No nos vamos a dejar arrodillar. Ahora bien, las condiciones de Bolivia son distintas a las de Colombia. Esa fuerza pública de Bolivia está permeada de manera muy grave por la izquierda en ese país, que ha gobernado durante tantos años. Aquí no la tienen tan fácil, porque es una fuerza pública que sigue siendo leal a la Constitución y la ley. Y ese es mi llamado también para todos esos militares y policías a los que les están dando órdenes abiertamente ilegales e inconstitucionales. Desacaten cualquier orden que vaya contra la Constitución y la ley. Y si los sacan de sus cargos, cuenten con el compromiso mío de que los voy a reintegrar. Todos los miembros de la fuerza pública que han sido perseguidos por razones ideológicas van a ser nuevamente enlistados bajo el gobierno del Tigre.
Fíjense ustedes lo que está pasando. Un solo ejemplo de lo que acabo de señalar. Por oponerse a la carnetización de electores en zonas rojas, lo que estábamos hablando al principio, Julio, la narcopolítica, fue enviado a vacaciones para darlo de baja, porque ese es el objetivo, el general Eric Rodríguez. Asimismo, durante todo el puente festivo, en tarima pública y en su cuenta de X, el presidente Petro actúa como candidato, haciendo la labor de la guerra mentirosa de su campaña. Mientras Cepeda, su candidato, cumple el papel del bueno del paseo, y ahí van todos los días sacando gente de la fuerza pública y haciendo politiquería. Yo creo que sobre eso valdría la pena que los medios se volcaran, porque es muy grave la situación. Y manda un mensaje terrible a nuestra fuerza pública, que yo recojo hoy, diciéndoles: no cumplan ninguna orden inconstitucional o ilegal, y si los votan, yo los voy a regresar a la fuerza pública. Los voy a enlistar nuevamente, porque no voy a permitir que héroes de la patria sean descabezados por hacer su trabajo, que no es otro que defender la Constitución y la ley. O sea, candidato, si le entiendo bien, el general Eric, si usted gana, volverá a su puesto. No te quepa la menor duda, Julio. Candidato, recibo dos preguntas para salir de temas que a lo mejor merecen precisión y que generan preocupación. Una colega me dice: el mes pasado han matado 2 periodistas en Colombia. ¿Usted va a seguir insistiendo en que la FLIP es un directorio político, como lo ha dicho varias veces? Mejor dicho, usted ha sido muy duro con sus críticos de la prensa y ha establecido episodios judiciales con muchos colegas. ¿Eso de presidente va a continuar? Lo primero que hay que decir es que hay una amenaza grave contra el periodismo colombiano. Amenazas de grupos criminales y organizaciones armadas, intimidación por denuncias sobre corrupción o actividades ilícitas. No hay protección en las regiones apartadas. Hay mucha impunidad frente a los ataques a los periodistas. Autocensura por miedo y represalias. ¿Qué es lo que hay que hacer para ayudar al periodismo? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Los problemas que estoy planteando y las soluciones. Hay que fortalecer la protección, hay que ampliar y agilizar esos esquemas de protección, hay que hacer una evaluación rápida de las amenazas que caen y que se ciernen sobre los periodistas, y hay que hacer un uso de la tecnología para que haya alertas tempranas y monitoreos. 2, yo creo, Julio, que hay que combatir la impunidad. Hay que crear equipos especializados para investigar los crímenes contra los periodistas. Hay que priorizar estos casos en la Fiscalía. Hay que fortalecer la capacidad de la Fiscalía, la capacidad forense y la capacidad investigativa. 3, que me parece muy importante para garantizar la seguridad de los periodistas. Hombre, tenemos nosotros como gobierno y Estado que recuperar el control territorial. Y hay que reafirmar todo el tiempo, Julio, la libertad de prensa, el respeto al trabajo periodístico independiente. Y hay que promover desde el gobierno una cultura democrática que proteja la labor del periodista. Dicho lo anterior, hay, y eso lo sabe todo el país, activistas que fungen de periodistas, que también hay que protegerlos, ni más faltaba. Lo que no puede ser de buen recibo es que difamen, inventen y hagan lo que les dé la gana y ellos no puedan ser objeto susceptible de mecanismos legales. Los periodistas no son ciudadanos que tengan una importancia superior a otros ciudadanos. Los periodistas no están por encima de la ley, son sujetos de derechos y obligaciones. Yo no he tenido problemas con el periodismo en general. He tenido problemas con 12, con 14 periodistas
o más bien activistas que se presentan como periodistas, que me han difamado. Incluso las pocas condenas civiles que hay en Colombia contra difamadores que fungen de periodistas son procesos iniciados por mí. Porque, entre otras cosas, yo no tengo otro mecanismo judicial distinto a una denuncia o a una acción civil o a una demanda civil. Esos son los mecanismos que me entrega la democracia. Lo que sí no se puede creer es que cuando uno demanda a unos cuantos periodistas, de tantos que hay en Colombia, o cuando lo señala o le reclama, entonces uno está atacando a todo el gremio, ¿no? Yo creo que hay periodistas serios en Colombia, que son la mayoría, y unos pocos que fungen de periodistas sin serlo. Y a esos, por supuesto, también son susceptibles de acciones legales. Ni más faltaba, eso no hay que meterle mayor misterio. Mi problema no es con el periodismo, es con un pequeño grupo de activistas que funge de periodistas. Y la FLIP hace parte de eso. Algunas de las directivas con quien yo he tenido problemas judiciales, pero ni siquiera se apartan de ello teniendo en cuenta ese conflicto de intereses, sino que me atacan y siguen insistiendo en que yo ataco a la prensa en general. No importa. Yo sigo adelante, hago lo que tengo que hacer y acudo a los mecanismos legales que me entrega la Constitución y la ley. Candidato, salga de otro chicharrón de una vez por todas. La JEP. Usted no ha estado de acuerdo con la conducta de la JEP, ha hablado inclusive de acabarla. Usted tiene críticas sobre el acuerdo de paz con las FARC desde que este se aprobó. ¿Usted se va a meter a tocar la Constitución por cuenta de la JEP, por acabarla? Julio, la JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal, instituido para lavarle las manos manchadas de sangre a los jefes narcoterroristas de la FARC y perseguir de la manera más humillante a los héroes de la patria. La JEP, además, que no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación. Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Yo no estoy de acuerdo con la JEP y haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera. Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP. Es imposible. Imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y que le podemos devolver al bolsillo de los colombianos. Candidato, quiero que hablemos ahora de su relación con el Congreso. Usted ha sido contundente en rechazar los apoyos de la clase política tradicional, ha rechazado en las últimas horas el del Partido Colombia Renaciente, pero si usted llega a ser presidente, pues va a tener que convivir con el Congreso porque esa es la instancia que va a aprobar varias de las reformas que usted ha mencionado en esta entrevista, quiere sacar adelante a través de su plan de gobierno. ¿Cómo va a ser para armar una coalición después de esas frases pues bastante duras que ha dicho en contra de políticos que hoy ocupan curules en el Congreso de la República? En mi gobierno va a haber una relación armónica entre las tres ramas del poder público, como corresponde, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sobre la base de un acuerdo sobre lo fundamental, de los proyectos, de las decisiones que requiere Colombia para salir adelante en materia de seguridad, en materia de recuperación de nuestro sistema de salud, en materia de lucha contra la corrupción, en materia de apoyo
con una educación de calidad para nuestros jóvenes que permita la inserción de esos jóvenes en el mercado laboral. Un acuerdo sobre lo fundamental que nos permita visualizar un país con prosperidad y desarrollo, en donde haya agua potable y en donde los pueblos tengan alcantarillado. Un país que sea un país de propietarios, en donde todos puedan tener acceso a una vivienda digna, con créditos justos y razonables. Un país que castigue al delincuente y proteja al ciudadano trabajador y responsable. Ese acuerdo sobre lo fundamental será presentado al Congreso de la República, que tendrá una responsabilidad histórica. Y de no hacerlo, pues tendrá que responderle a la opinión pública y a los electores. Este acuerdo sobre lo fundamental está sustentado en ideas, proyectos e iniciativas que le convienen al pueblo colombiano, a la gente, a quienes me debo yo, porque esto es un movimiento popular y son ellos los que me han traído aquí. Si el Congreso de la República no los quiere tramitar, pues tendrá que dar explicaciones sobre eso. Pero bajo ninguna circunstancia ese acuerdo sobre lo fundamental podrá estar supeditado a solicitudes burocráticas o entrega de contratos. Yo no vine con José Manuel a hacer la política de siempre. Vinimos a cambiar la política para siempre. Y el Congreso tiene que entender su responsabilidad histórica. Tiene que entender la coyuntura que atraviesa Colombia. Es imposible sacar el país adelante sin el concurso de las tres ramas del poder público. Y la situación del país no está para politiquería ni para burocracia. Esto es con responsabilidad y con decisión. Doctor Abelardo, pero usted habla de expedir una serie de decretos tan pronto llegue a la Casa de Nariño de ser elegido. Déjeme preguntarle sobre un tema muy específico y es el tema de la salud. Las EPS están en quiebra. Hay gente sin cita desde hace muchísimos meses. Gente que incluso puede morirse si no mejora el servicio de salud. ¿Cuál va a ser? Los medicamentos, Juan Diego, las filas. Exactamente, no reciben los medicamentos. Están muriendo muchos de esos colombianos que quieren oírle a usted cuál va a ser ese primer decreto que va a firmar para cambiar el sistema de salud y mejorar la situación. Juan Diego, déjeme hablarle más que de un decreto, de cuál es el plan de choque. Cuando una persona llega enferma con un trauma múltiple a una urgencia de un hospital o de una clínica o de un puesto de salud en un lugar apartado de la geografía nacional, lo primero que hacen los médicos de urgencia es estabilizar el paciente antes de intervenirle. Nosotros tenemos un paciente aquí muy grave. Hoy, más que una crisis del sistema, lo que tenemos es una crisis humanitaria porque hay gente muriendo por falta de medicamentos y falta de atención médica, falta de tratamientos. Entonces, el gran problema estructural del sistema son más de 40 billones de pesos en deuda. Mientras yo resuelvo ese problema de fondo, tengo que estabilizar el sistema y para eso tenemos un plan de choque de 90 días. ¿Para qué? Para con 10 billones de pesos, estabilizar el sistema y entregar todos los medicamentos que no se están entregando. Y dar todos los tratamientos que hoy no se están haciendo. Además de eso, con esos 10 billones, pagarles a esos héroes de bata, personal clínico y hospitalario que han sido abandonados a su suerte, después de que fueron los héroes en la pandemia. Doctor, cuando nosotros hayamos estabilizado el sistema con esos 10 billones de pesos, que ya sé de dónde viene cuál es la pregunta que sigue. No, ¿De dónde viene la plata? Exacto. ¿De dónde la va a sacar? ¿De dónde viene la plata? Mucho se ha dicho de que el gobierno, este gobierno entrega el país al borde de la quiebra, con un déficit grandísimo, y pues evidentemente
usted ha planteado que va a hacer un recorte del Estado, que va a disminuir los impuestos. ¿De dónde va a sacar esos 10 billones? Ya habíamos hablado antes que hay una plata importante sobre la mesa, como recordarás. 110, 120 billones de pesos en exenciones tributarias, 80, 90 billones de pesos en corrupción. Otro tanto muy importante en despilfarro y 110 billones de pesos en evasión. Allá hay una plata importante. Pero además en el presupuesto general de la Nación, en ADRES, también hay recursos. Es más, la revisión de unos recursos que han sido asignados al sistema, tenemos esa cuenta con José Manuel, la plata está y se puede conseguir. Y con esos 10 billones de pesos, yo empiezo a pagar los tratamientos y a dar la medicina y a pagarle a los médicos. Y cuando haya estabilizado el sistema, en 90 días, ojalá Dios mediante, antes, voy a resolver el problema de fondo de los 40 billones de pesos. Yo soy capaz de sentarme en la misma mesa con los usuarios, con los aseguradores, con los prestadores del servicio, con las entidades que participan en esta ecuación para buscar una solución a ese tema financiero de cerca de 40 billones de pesos. Pero además esto tiene un complemento muy importante y es tener, por ejemplo, en la Superintendencia de Salud a una persona proba, correcta, no a un atracador como el que tiene Petro y el señor Pinturita. Una persona que esté encima de las EPS, que esté encima del día a día exigiendo que se cumpla con todo. Eso lo vamos a hacer. Hay un plan de choque y el pueblo colombiano puede dar por descontado que en la era del tigre nadie más se quedará sin medicamentos, sin atención, sin tratamientos y que los médicos y personal clínico y hospitalario recibirán su justa paga. Sí, candidato Iván Cepeda ha propuesto que el debate con usted no sea en Semana, sino en RCN, en Caracol Televisión y en RTBC. ¿Usted va a aceptar esto? A ver, quien le ha pedido debates desde el año pasado al señor Cepeda soy yo. Ahora que está mal en las encuestas, 7, 8, 9 puntos por debajo, está desesperado porque yo le salga un debate. Bajo unas condiciones que él plantea, que en realidad en una democracia las condiciones de un debate las ponen los periodistas, no los entrevistados o los candidatos. Eso es absurdo. Pero como él ha puesto condiciones, yo le he dicho que voy donde sea, pero que es necesario que el país nos escuche a él y a mí y también a los candidatos a la vicepresidencia. Así que yo estoy listo, bajo esos preceptos. Pero insisto, quienes deberían poner aquí las condiciones son los medios de comunicación. Ahora, ustedes recordarán que al principio de esta campaña el señor Cepeda dijo que él no asistía a debates. Durante 6 meses le pedí que debatiera conmigo y no lo quiso hacer. Ahora sale y pone condiciones y todos los días enreda la pita. Yo no tengo problema, que vaya con papelitos, que lleve asesores, lo que quiera. Pero es importante que el país escuche debatiendo también a los candidatos a la vicepresidencia. Porque es que, insisto, la función constitucional primaria, única incluso, de un candidato a la vicepresidencia, es reemplazar al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Así que me parece muy importante que el país nos escuche a Cepeda y a mí y también a los candidatos a la vicepresidencia. Bueno, pero yo creo que usted está dando noticia. Usted va a donde le digan, propuso un sitio, si no es ese, donde le digan no hay problema. Pero lo que sí oigo que condiciona es que vayan con los vicepresidentes. Pero por supuesto, porque esto es lo responsable. O que se haga un debate paralelo con los vicepresidentes. O mejor ese mismo día, porque luego van a salir con que la señora Quilcue no va a querer ir. Entonces, vayamos los 4 a un debate y se le hace preguntas a los vicepresidentes y a nosotros los candidatos a la presidencia. Lo que es igualdad no es ventaja, querido Julio. Sí, a lo mejor también no descartar un escenario universitario con preguntas de la gente, como se hace el Town Hall en los Estados Unidos. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Candidato, yo recogí un análisis de un especialista en mercadeo político que se llama Ángel Becasino
y me impactó mucho lo que dijo. Él prácticamente dice, y algunos coinciden con él, que a usted el que le está haciendo la campaña es Gustavo Petro, porque al candidato Cepeda lo han llevado a cometer una cantidad de errores, pero que el candidato, como usted lo ha dicho, es Petro y él quiere seguir como jefe de la oposición. Y si gana Cepeda, se le acaba la oposición. Entonces él lo que quiere es que gane usted. ¿Eso le suena? Yo no creo, porque Petro sabe que conmigo va a pagar por todo el daño que ha hecho. Yo voy a llegar a hacer una auditoría al gobierno, Julio, para determinar cuánto fue lo que se robaron, dónde se lo robaron, quién se lo robó y a dónde llevaron el dinero. Eso no va a quedar en la impunidad y a eso es lo que le tiene miedo a él. Amén, por supuesto, del proceso que se está tramitando en una corte del Distrito Sur de Nueva York. ¿Usted Eso es tiene muy confirmado delicado. ¿Usted tiene confirmado ese proceso? Julio, ese proceso está andando. Te voy a poner el siguiente ejemplo, Julio. ¿Tú sabes cuántos colombianos han sido extraditados por conversar sobre un envío de droga que no se concretó? ¿Sabes cuántos? Eso es lo que se llama Pues, conspiración, ¿de acuerdo? No tiene que materializarse. Hay muchos colombianos que fueron extraditados por sentarse a hablar de un envío de droga que nunca ocurrió. Estamos claros en eso, ¿verdad? sí, señor, fue lo que le pasó a Fabio Se Ochoa. llama, se llama conspiración. ¿Tú qué crees que va a pasar con un presidente que le entregó el catatumbo al narcoterrorismo para montar ahí una zona franca de narcotráfico? Y que le ha dado todas las gabelas a narcotraficantes para no extraditarles y para que sigan delinquiendo y enviando droga a Europa y a los Estados Unidos. ¿Qué crees que va a pasar? Pues esperaremos conocer el proceso porque lo buscamos y no lo encontramos. Debe estar en una etapa preliminar que usted tiene la posibilidad de conocer, pero que nosotros desconocemos, porque al contrario el presidente lo que defiende en su deseo de salir de la lista OFAC es que contra él no hay ningún proceso vigente en ninguna corte y que por el contrario él es el presidente que más gente ha extraditado. Sí, bueno, una cosa piensa el burro y otra el que lo está aperando, hermano, el que lo está ensillando. Vamos a esperar a ver qué Bueno, pero pasa. ya estamos volviendo al Abelardo que conocemos, porque llevamos una hora con un Abelardo respondiendo sobre la realidad del país, con mucha seguridad sobre el futuro de Pero, los temas que le pero preocupan a los Julio, oyentes. déjame decirte unas cositas que no quiero que se queden en el tintero, Vale. porque esto es importante, miren. Y aquí salen buenos titulares, creo yo. Sin posesionarme, arreglé el problema de los aranceles con Ecuador. Este es un punto muy importante. Pero un Ojo. momento, porque hay quienes dicen que eso no es así, que el problema con Bueno. Ecuador coincide con su llamada telefónica, pero que era una orden de la comunidad Falso. andina que Colombia debía cumplir. Falso. Es la hora que Colombia ni siquiera la ha cumplido. Por eso depende de los gobiernos. El gobierno Petro dijo que iba a levantar los aranceles al día siguiente, presionado por ese hecho político, y no lo ha hecho todavía. Llamen al presidente Noboa y pregúntenle si eso obedeció a una orden de la CAN o a la conversación que veníamos sosteniendo semanas atrás él y yo para resolver un problema que afecta muchísimo a mis compatriotas del departamento de Nariño, del Valle del Cauca, todo el suroccidente del país. Incluso de Cundinamarca y Boyacá, porque hay empresas que están en Cundinamarca y Boyacá que exportan al Ecuador. Otro dato importante, querido Julio, haber ganado la primera vuelta implicó que los mercados ajustaron sus tasas de interés. Y según los cálculos de expertos, Colombia se ahorró 16 billoncitos de pesos. Eso es importante que el país lo sepa. Porque se están resolviendo los temas sin llegar al gobierno y voy con una visión absolutamente empresarial para volver a Colombia, al Estado colombiano, la mejor empresa del país, la más efectiva, y lo voy a hacer rodeado de los mejores, querido Julio.
Candidato, me escriben de la comunidad LGTBI y me preguntan, ¿usted va a modificar la posibilidad que tiene hoy en Colombia una persona de casarse con otra del mismo sexo o de adoptar? Yo no he dicho eso, yo he dicho que no estoy de acuerdo con la adopción, pero que esa es una decisión de la Corte y yo soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho. Punto. Listo. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que han determinado los jueces. La última pregunta nos va a mostrar su nivel de sinceridad sobre un tema personal, que se lo hago con todo respeto. Durante estos días de campaña, de horas y horas de recorrer el país, ¿ha llegado usted algún día a su casa y su esposa le ha dicho, no el saludo cariñoso que le tiene siempre y van a reunirse con los niños y van a comer, sino le dice, Abelardo Gabriel, quiero hablar contigo? Y le reclama algo de lo que pasó ese día que no le gustó a ella. ¿Ha No, pasado Julio. eso? No, lo primero que quiero decir, Julio, es que yo me he disfrutado muchísimo esta campaña, no quiero que se acabe. Después de mi mujer y de mis hijos, es lo mejor que me ha pasado. Yo siempre había escuchado que la política sacaba lo peor de la gente. De mí ha sacado lo mejor. Esta es la versión que más me gusta. Y estoy muy agradecido con Dios y con mis compatriotas por haberme dado esta oportunidad maravillosa de recorrer a Colombia otra vez, de encontrarme con tanto cariño, con tanto afecto. Eso me alimenta el alma, el corazón, el espíritu, me llena de regocijo y me hace sentir completamente pleno, Julio. Esta campaña ha sido maravillosa, extraordinaria. He sido muy feliz, muy, muy feliz. Como te digo, lo mejor que me ha pasado después de mi esposa y de mis 4 hijos es esta campaña. Y estoy agradecido por ello. Yo la he disfrutado, yo creo que ustedes lo ven en mi cara. Yo me he divertido. Esta es una campaña colorida, musical, llena de fervor, de esperanza. Eso de la patria milagro que proponemos José Manuel y yo no es un cliché, no es un eslogan. Es una realidad. Hay países como Irlanda, Corea del Sur, los tigres asiáticos, que hace 30 años eran inviables y se convirtieron en países milagros sin tener la riqueza nuestra, la biodiversidad. Nosotros tenemos 2 mares, 2 océanos que nos abrazan, picos nevados, desiertos, montañas, playas, las mujeres más lindas e inteligentes, la gente más trabajadora. Tenemos 3 cordilleras, todos los accidentes geográficos, una fauna y una flora exuberantes. Y no hemos podido convertirnos en una patria milagro porque a los de siempre no les interesa que la gente esté bien. A los de siempre les interesa tener arrodillados con inseguridad, corrupción, falta de oportunidades, pobreza al pueblo para que no puedan cumplir sus sueños y así tenerlos dominados. Yo voy a liberar al pueblo colombiano de esa esclavitud de los de siempre para que puedan materializar sus anhelos en la patria milagro. O sea que sí se puede. Y eso es lo que todo este fervor y todo este cariño que recibo en las distintas regiones de Colombia es lo que me ha llenado de requisitos para tener perfectamente claro que es posible rescatar a nuestro país. Y no, Ana Lucía nunca me ha reclamado nada, ha sido el más importante de todos los apoyos en esta campaña. Sin ella habría sido imposible. Ana Alu es la mejor parte de mí. Es una mujer absolutamente maravillosa, un apoyo de siempre, un consejo sabio, es mi polo a tierra, es mi guía, es mi brújula, es el faro en medio de la oscuridad, es la música cuando hay silencio, es la calma en medio de la tempestad. Ana Lucía ha sido una compañera de viaje inigualable. Yo creo que Dios, la providencia y la naturaleza han tenido una gran cortesía conmigo al entregarme a Ana Lucía como esposa. O sea, nunca le he dicho, Abelardo Gabriel, tenemos que hablar. Nunca. Siempre apoyo, respaldo, acompañamiento y un consejo sereno y tranquilo, como solamente un corazón puro como el de mi esposa lo puede dar. Candidato, gracias por su tiempo. Hemos abusado mucho de usted, pero conocemos su agenda. Va a ser muy difícil que de aquí al domingo de elecciones pues podamos tener la calma para hablar de tantos temas como lo hemos hecho hoy. Le deseo muchísimos éxitos en estos días que le quedan. Un saludo muy especial para su familia y gracias por atendernos aquí en 6 AM de Caracol. Feliz mañana. Julio, muchas gracias. Un mensaje final. Miren, nunca en la historia de la política
un candidato había rechazado una y otra vez a los partidos políticos, a los políticos corruptos, a los indeseables. Nunca un candidato a la presidencia había rechazado dinero y había sido independiente del todo. Nunca había llegado a este momento de la elección un candidato privilegiando solamente al pueblo colombiano. Nunca se había hecho política de la forma en la que la estamos haciendo José Manuel y yo. Esta es una gran oportunidad para Colombia que tenemos que aprovechar. Créanme que vamos a transformar a Colombia y la vamos a llevar a ese lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Y ahora, Julio, si me permites, 2 avisos parroquiales. El primero, estaré hoy en Cartagena, en la Plaza de la Aduana, en una gran manifestación, a las 4 de la tarde. Allá espero al pueblo bolivarense, con entusiasmo, con alegría, con patriotismo. Y mañana estaré en mi tierra, en Montería, en la Plaza María Varilla, también en la tarde. Y el domingo, el gran cierre en la Ciudad Milagro, en donde vamos a empezar a construir la patria milagro, en Buga. Gracias, Julio, por esta oportunidad. Un saludo a la mesa nuevamente de trabajo y a toda la audiencia de Caracol. Hoy más que nunca el Tigre está firme por la patria. Pónganle este 21 de junio la raya al Tigre. Sí, pero me están preguntando de la campaña porque estaban oyendo su anuncio y están muy contentos de poder llegar al debate. Me preguntan quiénes son los contactos, quién será el compromisario de su campaña para coordinar el debate. Mi jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez Caballero. Listo. Y el estratega de la campaña, Carlos Suárez. Joaquín Gutiérrez, Carlos Suárez, claro, importantísimo. Carlos Suárez, ok. Al ministro del Interior no lo meto en esto, ¿no? Al doctor Mauricio Gómez Amín, ¿no? No. Mételo también, por supuesto. ¿Lo meto como futuro ministro del Interior o simplemente como jefe de debate? Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional. Miércoles. Es un gran ser humano. Un ministro. Ya, y es primer de ministro. Los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia, sin un solo escándalo. Y eso que viene del Partido Liberal. Listo. Primer ministro que logramos. Firme por la patria, Julio. Y que viva Colombia siempre, libre y en democracia. Candidato.